Bienvenidos a agenciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Esta vez vamos a tratar un tema, digamos, un tanto salido no de contexto, pero sí que tal vez no se lo esperan, y es que en este momento en nuestro país estamos en etapa preelectoral y eso ha generado mucha polarización, mucha incertidumbre, y para eso hemos invitado a nuestro experto, amigo de esta casa, de agenciencia.com, desde su nacimiento, Jorge Rodríguez, psicólogo, especialista en intervenciones psicosociales. Gino, bienvenido y gracias por estar nuevamente en agenciencia.com. Gracias, Adrianita, por esta oportunidad tan bonita que me da de poder ayudar a que entendamos un poco la salud mental política hoy en día en nuestro país, que es tan difícil de entender por la cantidad de emociones que se mueven en estos individuos y que muchas veces por los problemas que tienen de base cultural o epigenético, no logran interpretar la necesidad de los conciudadanos. Eso es bien importante lo que estás diciendo, Gino. ¿Cómo le explicamos entonces a nuestra audiencia hoy que estamos hablando de política y salud mental? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hagamos primero como un contexto de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro territorio, y luego entonces entramos a mirar qué es lo que pasa con esos políticos o esas personas que aspiran a un cargo de elección popular. ¿Qué pasa que no logran leer estas situaciones en los ciudadanos? Bueno, lo primero es que tenemos hoy en día a unos ciudadanos muy enfermos, en un estado de desánimo total, porque tú lo decías ahora muy bien, la incertidumbre de todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, político, salud, seguridad y todos los planes que tienen los ciudadanos connacionales. Sí. Tenemos un gran problema y es que los políticos hoy en día pues tienen situaciones personales a nivel de salud mental o de trastornos no resueltos que vienen de alguna manera de la historia de la vida de esos individuos, que viene de su cultura o viene epigenéticamente, que lo traen de familia, o situaciones, vamos a llamarlo así, técnicas o de inteligencia que no lograron resolver en su vida, ¿cierto? Y lo peor de todo, no hay una vasta experiencia para ser esos líderes que necesitan ser interpretados positivamente por el conciudadano. Entonces, como no tenemos alguien que pueda interpretarnos y ayudarnos a resolver las situaciones que vivimos a nivel ciudad, pues lógicamente hay un caos total porque en este momento los colombianos, los ciudadanos no tienen hacia dónde tomar una decisión acertada porque no hay personas totalmente preparadas para leer la situación que tenemos en el país. De Claro, cada 10 políticos, perdón. según las estadísticas y lo que hay por ahí, hay como 5 o 6 que tienen situaciones de trastornos confirmados no resueltos, ¿cierto? ¿Cómo Caramba. se confirma? Por la manera como hablan, las decisiones que toman, la polarización que producen, las incapacidades mentales, cognitivas, problemas de resiliencia, problemas de empatía, problemas de frustración, que lo hacen como un hábito en esos políticos y no tienen estado de conciencia para determinar que necesitan resolver cosas personales antes de resolver las situaciones globales de su país. Entonces, esta es una situación que afecta a todos en lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Claro, entonces eso digamos que es en términos de las personas que ya están en el poder y que vemos que tienen unas situaciones no resueltas, que se transfieren como a unas condiciones mentales. No vamos a decir que están locos o encasillarlos porque todos tenemos algo no resuelto en nuestro ser, ¿cierto? Todos tenemos que estar trabajando constantemente en esas situaciones no resueltas. Sin embargo, pues al estar expuestos públicamente, al tener cargos de poder, pues se notan más. Y ahí yo quiero preguntarte qué papel juega el ego o qué papel juegan esas condiciones mentales que no permiten a esos líderes leer lo que pasa en la ciudadanía para poder tomar decisiones más acertadas. Muy bien. Los políticos, la mayoría de ellos tienen un ego muy alto, ¿cierto? Porque están en búsqueda de algo que sostiene un ego, el poder, ¿cierto? El poder, manipular, llamar la atención, ser aprobados por los demás. Y todo esto nos da que esas personas sufren de un bajo autoestima. Entonces, no usan la regla de la ética para poder llegar de una manera inteligente a los conciudadanos para ser apoyados
y encontrar en ellos como esa sinergia que necesitan hoy en día, sino que alteran su personalidad y su carácter, inclusive todos sus valores, su moralidad. Uno dice, es que ya no es raro ver todo lo que sucede hoy en día en nuestros gobiernos, en nuestros candidatos políticos, y la manera como actúan irracionalmente, porque uno de los problemas psicológicos de los políticos es que tienen ideas irracionales constantemente sin importar la realidad de lo que está sucediendo hoy en el país. ¿Por qué? Porque están retroalimentando ese ego, ese orgullo para continuar adelante con sus planes y proyectos. Claro, eso entonces es lo que hace que no tengan coherencia y que no conecten con la ciudadanía. Por eso entonces hablamos de incertidumbre, porque no tenemos esos líderes a quienes seguir, que veamos como coherentes, que tengan una coherencia entre todo su ser, y encima de eso, pues el ciudadano de a pie que está poniendo su esperanza en un líder, pues no encuentra como por dónde. ¿Cuál sería entonces como en este momento el llamado a esas personas que quieren estar en el poder, a esos que vienen haciendo camino y haciendo carrera para llegar, para ese cambio que queremos, porque además se nos ha vuelto paisaje, y tú lo acabas de decir, hemos como de cierta manera normalizado o decir ya no es raro que esas cosas pasen en el poder, pero de todas maneras hay unas generaciones más nuevas que están con los ojos puestos en un cambio, en una transformación. ¿Cuál es ese llamado entonces a estos personajes que están empezando a hacer ese camino para las elecciones del 2026 para que puedan conectar con la ciudadanía realmente y no solo desde el discurso? Bueno, lo primero es como que cada persona que quiera aspirar a algún cargo público o político, lo primero que tiene que tener en cuenta en su vida, cuál es su proyecto de vida en ese plan que quiere realizar, o sea, hacia dónde quiere ir. Que tenga un propósito Que entonces. tenga un propósito, es la palabra correcta. Muy bien, Anita. Entonces, yo diría lo siguiente, o sea, hay que mirar muy bien nuestros valores, nuestra ética, nuestros conocimientos, hacia dónde vamos a poner ese potencial de oportunidades o de herramientas para ayudar a que esta nación enderezca de alguna manera su camino. ¿Cuál es el peligro más grande que tenemos hoy? La corrupción. Ya sabemos que la corrupción ha desarrollado una personalidad que es tóxica en los seres humanos que llama la codicia. ¿Cierto? La codicia de alguna manera al dinero, al poder, al control, a la manipulación, de todo lo que puedan hacer alrededor. Yo incluso en estos días estaba pensando, Adrianita, haciendo un paréntesis, que hay una regla de oro que voy a comenzar a desarrollar que de alguna manera tiene el acróstico de la palabra oro, que significa oración, respeto y orden. Ajá. Estas tres propuestas de valores hacen parte de una constitución saludable del 91 en Colombia. Uno sabe que está ahí incrustada. Pero hemos olvidado todo eso. O sea, no importa hoy en día lo que suceda ni el caos que podemos traer, la inseguridad, la incertidumbre y todo lo que viene en el estado de ánimo social que cada día es más degradante, más triste, más enfermo. Y esto se produce porque en las cabezas que de alguna manera están direccionando estas tribus ciudadanas están hoy en día con muchos problemas personales. Y esos problemas personales, como les decía antes, o sea, lo trasladan a unas personas que no tienen nada que ver con esos problemas y lo llevan a una crisis social como la que tenemos hoy, porque la que hoy se está viviendo en Colombia y en el mundo es grave. O sea, sobrepasa cualquier fantasía o cualquier situación que podamos soñar a nivel de líderes políticos en el mundo, porque se ha perdido una cosa tan importante que un ser humano tiene que tener, que se llama amor propio. Cuando usted se ama, se valora, se respeta, sabe hacia dónde va y esas mismas reglas y valores los ponen los demás. Pero cuando usted tiene rabias, cuando usted no tiene resuelta su frustración, cuando usted ha sido un hombre malentendido en la vida desde su niñez, si usted tiene problemas epigenéticos, de lo que decía ahora, de lo que trae información de familias anteriores, pues lógicamente usted lo va a poner en sus actos diarios sin darse cuenta que usted está usando una historia que no es real y que está produciendo una emoción frustrante y tóxica para poder desarrollar una vida en el plan y proyecto que usted tiene que realizar hoy como político. Claro,
es que dices algo, perdón, pero dices algo muy, muy, pues que a mí me hace mucho eco y es, se van perdiendo esos valores y encima de eso llega el poder que le hace juego al ego totalmente, entonces se pierde totalmente y se omnibula o se cierran los ojos y no se puede conectar con las personas, con sus reales necesidades. Y yo creo ahí, creo que, pues, y lo hago como mi aporte, y es que cuando perdemos el propósito, pues entonces dejamos de ocuparnos también de los derechos de todos en conjunto y empezamos a dejar que primen los derechos particulares sobre el bien común. Y yo creo que hay que seguir buscando ese poder, qué rico, necesitamos líderes, necesitamos personas a quien seguir, que hagan cosas por nosotros, por el resto, pues todos no podemos estar allá, pero hay unas personas llamadas a eso, entonces qué rico que empiecen a preocuparse por esa salud mental para que puedan conectar con nosotros y nos lleven por un camino diferente, creo yo, pues como la apuesta, porque de verdad la incertidumbre que hay y como tú lo dices, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es tremendamente grande. Sí, es muy preocupante y yo diría que a los políticos hoy les falta desarrollar mucho la parte de la resiliencia, ¿cierto? La capacidad de poder entender, resolver y aceptar cosas que no podemos cambiar. ¿Qué Así hace es. falta hoy en nuestro país? Un punto de encuentro. Hacen falta acuerdos, hace falta el compromiso de la palabra, que tenga valor de esa voz, de donde sale, y que tenga el poder de transformar lo que hay que transformar en un bien común, no en un bien personal. Listo, Gino, muchísimas gracias por estar en agenciencia.com. Enfoque Interior, charla sobre salud mental. Nos vemos prontito. Gracias por esta oportunidad. Nos vemos.